Su deteriorada vida fue objeto de rumores sobre maldiciones y embrujos, pero su extrema debilidad estuvo más influenciada por los siglos de endogamia de su linaje que por supuestos hechizos. Carlos II, el hechizado, fue el último monarca de la dinastía de los Habsburgo en España y también el último descendiente directo de una línea de matrimonios entre parientes. Analizamos esto y mucho más a continuación. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Carlos II, desde su nacimiento en 1661, enfrentó un delicado estado de salud, fruto de la unión de Felipe IV con su segunda esposa, Mariana de Austria, que también era su sobrina. Fue el menor y único hijo varón que quedó vivo de 12 hermanos, hijos legítimos del rey. Accedió al trono con tan solo 4 años, y su madre fue la encargada de ejercer la regencia durante los 10 años siguientes. A lo largo de su vida, Carlos II fue objeto de numerosos rumores sobre maldiciones, hechizos y embrujos, debido a sus enfermedades y su apariencia física. Comentarios que tapaban una realidad genética. Problemas de salud derivados de la endogamia en su linaje. Desde el siglo XVI, las alianzas matrimoniales entre familiares fueron una estrategia de consolidación del poder dentro de la Casa de Austria. La endogamia redujo la diversidad genética de la familia, y con ello llegaron numerosos problemas. El culmen de problemas se alcanzó con el nacimiento de Carlos II. Sus padres eran tío y sobrina entre sí, sus abuelos paternos primos segundos, y sus abuelos maternos primos terceros, todos de la dinastía Austria. Carlos II era un monarca con una consanguinidad muy elevada. Recientes estudios científicos han examinado el árbol genealógico de hasta 6.000 miembros de 20 generaciones de los Habsburgo. Si Felipe I tenía un coeficiente de consanguinidad del 0,025, el de Carlos II era de 0,25. Vamos, que el 25% de sus genes estaban repetidos al haber recibido la misma copia de su madre que de su padre. De Carlos II destacaba la herencia familiar del famoso prognatismo de los Habsburgo. Tenía una mandíbula inferior tan prominente que incluso le costaba masticar correctamente. Un rasgo reflejo de generaciones de matrimonios entre familiares directos. Varios de sus antepasados también tenían ese mismo defecto en la mandíbula, ya propio de la dinastía. Además del prognatismo, padeció otros problemas de salud que hicieron de él un rey cuyo trono era extremadamente frágil. Desde muy pequeño empezó con complicaciones de desarrollo. Por ejemplo, no comenzó a hablar hasta los 4 años y no pudo casi tenerse en pie y caminar solo hasta los 8. Sufrió episodios de ataques epilépticos y trastornos físicos que los médicos de la época no lograron explicar. A falta de un diagnóstico firme, atribuyeron su estado a causas sobrenaturales como hechizos, maldiciones o embrujos. Incluso el sastre de cámara fue investigado por esconder pedazos de plomo en los bajos de la ropa del rey. A ver, esta era una técnica de sastrería utilizada para estirar o aplomar la ropa, y que cualquier sastre de la época conocía bien, pero por tratarse de Carlos II, se interpretó como un gesto relacionado con las artes oscuras. La Inquisición, todavía entonces poderosa en España, fue la encargada de investigar estas cuestiones, llegando incluso a realizar varios exorcismos y rituales a Carlos II para liberarlo de posibles influencias malignas. Médicos, astrólogos, curanderos, todos intentaron salvar al rey a través de remedios y, en ocasiones, actos que, hoy calificaríamos de supersticiosos. Incluso su madre, la reina Mariana de Austria, llegó a creer en la existencia de maleficios sobre Carlos. Estaba convencida de que había personas en la corte que deseaban la desgracia de su hijo, como ocurrió con Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV, que llegó a ser virrey de Sicilia, virrey de Cataluña, gobernador de los Países Bajos y primer ministro, un brillante y popular militar que parecía la contraposición perfecta al enfermo rey. Mariana y Juan José se enfrentaron en una feroz lucha por la influencia sobre Carlos y el control de su gobierno. Prevaleció Mariana de Austria, quedando al mando de la regencia hasta el año 1675, un periodo que, por cierto, debilitó a la Casa de Austria. España atravesaba una crisis económica y política severa, con una administración agotada y territorios debilitados. A todo ello debemos sumar las guerras internacionales, especialmente el conflicto con Francia, que erosionaron todavía más el poder del trono español. Carlos II se convirtió en un rey incapaz de tomar decisiones propias, lo que favoreció la lucha de facciones en la corte. Sin embargo, parte de la historiografía del siglo XXI ha cuestionado su capacidad de gobernar, llegando a afirmar
que no era, ni tan hechizado ni tan decadente. El mayor problema al que se enfrentó fue su esterilidad. Y es que la falta de un descendiente directo implicaba el fin de la dinastía Habsburgo en España. Contrajo 2 matrimonios. Primero con María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV de Francia. Tras su muerte en 1689, lo hizo con Mariana de Neoburgo, de origen alemán. El resultado fue, en ambos casos, infructuoso, y aunque Carlos II probó numerosos tratamientos y rituales para tratar su esterilidad, ninguno resultó efectivo. Las potencias europeas pusieron el foco sobre el asunto del trono español, viendo una oportunidad de influir en la corona ante un debilitado Carlos II. Los primeros movimientos los realizaron Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Ambas familias estaban emparentadas con el rey y comenzaron a maniobrar para colocar en el poder a sus propios candidatos. Carlos II, en un último acto de voluntad, firmó en su testamento la designación de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, como sucesor. Una decisión no libre de polémica, que desencadenó la Guerra de Sucesión Española, que dividiría Europa en 2 bandos y que supuso el inicio de la dinastía Borbón en España. Carlos II falleció el 1 de noviembre de 1700. Fue enterrado en el monasterio del Escorial junto a sus antepasados. El sobrenombre de El Hechizado perduró en la memoria popular como representación de un monarca atrapado entre los límites de su cuerpo y el peso de la herencia dinástica. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.